Ya, en este video vamos a dar solución a lo que es el enunciado que les dejé en la intranet. Específicamente vamos a dar solución a los ejercicios propuestos. En este caso vamos a resolver el primer ejercicio, que se podría decir que es eh, eh, se consiste en validación de campos básicamente. El servlet debe validar todos los campos, ¿ya? Y otro ejercicio que consiste en la verificación del root, ¿ya? Entonces vamos a comenzar creando este formulario. Insisto que la evaluación no importa tanto el diseño, por lo tanto no voy a enfocarme tanto en dejarlo como está acá, sino que simplemente vamos a crear el formulario de acuerdo a los requisitos que pide el ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí el título, ¿cierto? Que en este caso es postulación. Recuerden que necesitamos crear un formulario con un action, ¿cierto? Y acá vamos a definir el formulario, le vamos a llamar postular.do, ¿vale? El método por el cual vamos a enviar los datos va a ser post, y dentro de este formulario nosotros vamos a crear nuestra tabla, ¿ya? De esa forma. Y de acuerdo al enunciado, el enunciado dice que tiene, en este caso, una fila, dos filas, 3, 4, 5, 6, 7 filas, 8 filas, ¿vale? Y de dos columnas. Entonces acá tr, y cada tr deberá o debería tener dos td, ¿vale? Entonces acá colocamos el otro td, y esto lo vamos a copiar hacia abajo 8 veces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el primero corresponde al nombre, ¿verdad? Nombre. Y el segundo campo corresponde a un input, un tipo texto. El name, recuerden que el name es el importante, ya que es el nombre que nosotros, o que el servlet posteriormente va a capturar. En este caso le vamos a llamar igual nombre. Ahí. El otro campo corresponde a la edad. Entonces acá colocamos edad, acá colocamos input tipo text name edad, de esa manera. Y los otros campos, voy a usar este mismo código, son el clave, sería clave en la primera columna, y la segunda columna sería podría ser clave 1, ¿vale? La otra fila sería el confirmar clave, de esa manera. Y acá tendríamos el mismo campo de texto con clave 2. A todo esto, como son claves, ¿cierto? La idea es que sean de tipo password y no texto, ¿ya? De esa forma. A continuación deberíamos realizar el estado civil, ¿vale? Y el estado civil está dado por estado civil, y acá deberíamos colocar ese mismo texto, pero en vez de ser tipo texto, en este caso va a ser de tipo radio. El nombre le vamos a llamar estado, y el value, recuerden que este es un value, debería ser lo que va a viajar hacia el servlet. Le vamos a poner en este caso soltero, una S de soltero, o simplemente soltero, ¿ya? Ese es el valor que va a viajar. Ahora, si queremos que aparezca el texto soltero, le podemos poner así, de esa manera, soltero. Inmediatamente abajo, este td debería tener, vamos a copiar eso mismo, inmediatamente al lado debería tener
el mismo nombre. Recuerden que los radio button, para formar el grupo de botones, ¿qué quiere decir esto? Que no me permita marcar los dos al mismo tiempo, ¿cierto? O tener los dos marcados a la vez. En el fondo, la técnica en este caso es que se deben llamar igual, ¿ya? Ahora, el value obviamente en el segundo radio sería casado, y acá sería casado. Posteriormente vendría el estado civil, el sexo, ¿cierto? Acá vamos a copiar estos mismos radios, porque en el fondo es la misma secuencia, ¿ya? Es la misma estructura, salvo que en vez de name estado le vamos a llamar acá el nombre de sexo, y acá también. Y acá sería, por ejemplo, hombre, mujer, o mujer o hombre, ¿cierto? Aquí sería hombre, y acá mujer, ¿vale? De esa forma. Posteriormente viene el país, ¿ya? País. Y el país viene representado por una etiqueta distinta a las demás que fuimos revisando, ¿cierto? Esta etiqueta se denomina select, ¿ya? De esa manera. Debe tener un nombre esta etiqueta, y la cual se debe llamar, en este caso, país. Una vez que tenemos las opciones, ¿cierto? La opción es opcional, o sea, perdón, el cierre de la opción puede ser así o puede ser simplemente así, ¿ya? Tu país, o vamos a ponerle tu país con signo de pregunta, y en el value la idea es que no viaje ese símbolo, ¿ya? La idea es que viaje el valor de 0. O sea, si no se selecciona ningún país, lo que va a viajar es 0. Entonces nosotros vamos a saber que si es 0 lo que viaja, en el fondo el servlet debiera enviar un mensaje de error, ¿ya? Posteriormente copiamos ese mismo código y lo vamos a pegar ahí y ahí, ¿vale? Unos 3 países nomás para no... Ahí. Entonces el value de los demás, si queremos, lo dejamos con value, o simplemente que viaje el país que queramos. Vamos a poner Chile. Vamos a poner también Chile, Perú y Bolivia, ¿vale? De esa manera. Entonces ya tenemos estos 3 países, ¿cierto? Y nos faltaría el botón. El botón debiera ser una celda, ya que solamente vamos a tener un botón. La idea es que esta celda ocupe dos celdas, ¿cierto? Y la idea es que se alinee al centro, de acuerdo a la figura. Y acá deberíamos colocar nuestro input type. Muchos en algunos ejercicios le colocaban button, ¿ya? Ojo que el button no envía los datos al servidor, tiene que ser de tipo submit, ¿vale? En el name deberíamos tener el nombre del botón y el value que se llame, por ejemplo, postular. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos el formulario, ¿ya? Siempre deben fijarse que se terminen bien las etiquetas. A veces se olvida cerrar esa etiqueta, ¿ya? Tenemos el password, clave 1, clave 2, el estado. Esos son los nombres que importan para el servlet. Nombre, edad, clave 1. Fíjense que aquí ya me había equivocado. Clave 2, estado, sexo y país, ¿vale? Entonces cada uno de estos elementos, en el fondo el servlet, la gracia o lo que pide el enunciado es que hay que validar ciertos elementos, ¿ya? Entonces, en caso de estar todo correcto, debe aparecer en el mismo formulario postulación creada, y en caso contrario debe mostrar una lista de errores, como por ejemplo errores de campo vacío, que el nombre no tenga números, que la edad debe ser un numérico y entre 18 y 100 años, la clave como mínimo debe tener 8 caracteres y no deben ser solo números. Debe estar seleccionado un estado civil, o simplemente, si queremos ahorrarnos esa validación,
configuramos el formulario para que ya parta con un estado ya seleccionado, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer ahora. Debe estar seleccionado un sexo y debe escoger el país, ¿vale? Entonces en el radio vamos a dejar por defecto checked, ¿ya? Puede ser igual true o simplemente checked, ¿ya? Y por defecto vamos a dejar siempre se deja el primer radio por defecto marcado. En este caso le vamos a poner checked true, ¿vale? O simplemente así, ¿vale? O sea, son dos la manera en que nosotros podemos marcar un radio. Vamos a ejecutarlo para ver si es que no tenemos errores, ¿ya? Recuerden que todo esto debe estar dentro de un formulario, el cual tiene un action, ¿cierto? Y ese action, en el fondo, la idea es que tenemos que fijarnos en el nombre para posteriormente crear el servlet, ¿ya? Entonces vamos a esperar a que cargue. Ahí ya tenemos nuestro formulario, ¿vale? Entonces la idea es que cuando yo pinche aquí vayamos a un postular.do que todavía no ha sido creado, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en el servlet, que es lo más importante. En el formulario no deberían tener problemas. Entonces en nuestro propuesto, en el package, lo que vamos a hacer es crear el servlet llamado postulación o postular o servlet postular, ¿vale? En el package le vamos a llamar cl.controller siguiente, y el URL se va a llamar, de acuerdo al formulario, habíamos quedado que se llamaba postular.to, de esa manera. A continuación finalizamos y ya tenemos nuestro servlet creado. Recuerden que también habían algunos que estaban calculando la salida inmediatamente en el servlet. El servlet, si es un controlador, no debe generar ninguna salida HTML y por ende debiéramos dejarlo de esa manera. Muchos también borran todo. Recuerden que aquí hay métodos que están, se podría decir, ocultos y que son importantes para el desarrollo del servlet, que son los métodos toGet y toPost, que tienen que ver con la forma como se envían los datos, ¿ya? Entonces el siguiente paso podría ser en que nosotros tenemos que validar cada uno de los elementos, y para poder validar el primer paso siempre es declarar un string error primero, el que va a gestionar todos los mensajes de errores. Es decir, en esta variable nosotros debiéramos guardar todos los posibles errores que podríamos tener. A continuación de eso deberíamos capturar los parámetros que vamos a recibir desde el JSP, ¿ya? Y esos parámetros tenemos que capturarlos en relación a un nombre, y ese nombre serían cada uno de los que fuimos definiendo acá, ¿ya? Entonces la sintaxis es la siguiente: string nombre igual a request punto de esa forma, y de esa manera vamos a capturar el primer campo, que sería el nombre. Copiamos, pegamos, y los parámetros que debemos rescatar son el str edad. Recuerden que los campos que son numéricos, la idea es que partan con un str. En este caso la edad es numérico. En este caso tenemos el clave 1, clave 1, clave 2, clave 2, y tenemos también estado, falta sexo y falta país. Sexo,
país, ¿vale? Ahí. Aquí hay varias maneras como poder comenzar a desarrollar las validaciones de un servlet, ¿ya? El objetivo puntual del servlet es que nosotros podamos encontrar primero siempre los errores, para que al final podamos ir mostrando los mensajes, ¿cierto? Si es que existen algunos errores puntualmente. Entonces, por lo general el servlet, como los datos, el enunciado dice que hay que mostrarlos en este mismo formulario, ya sea si es un error o si es un OK, entonces el servlet debiera redireccionar o debiera ir al final, una vez que hace todos sus procesos, debiera ir al JSP directamente. Recuerden que para redireccionar se debe trabajar con el request.get request dispatcher, ¿cierto? Acá colocamos la ruta index.jsp y el método que en este caso sería el método de reenvío, que sería el forward, ¿vale? O sea, eso debe ir al final siempre, ¿ya? De esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lo ejecutemos, vamos a ver que cuando presionemos el postular, fíjense que ya estamos en postular.do, ya redireccionamos al servlet, ¿vale? Entonces el proceso ahora es que el JSP debe, ¿cierto?, tratar de mostrar los errores. Recuerden que el servlet, perdón, debe tratar de capturar todos los errores que pueden aparecer, y en este caso el enunciado dice lo siguiente: hay que validar los campos vacíos de cada uno. Entonces, si queremos validar los campos vacíos, por ejemplo, debiéramos preguntar con un if todos los que son, en este caso, txt, que sería el nombre, la edad, clave 1, clave 2. Y eso se hace de la siguiente manera: si nombre.isEmpty, si es vacío el nombre, entonces error más igual, y aquí deberíamos colocar, por ejemplo, así, falta nombre con un BR, y de esa manera estaríamos validando los campos vacíos, ¿ya? Por otra parte, tendríamos que hacer otro if para, en este caso, la edad. Si str edad punto is empty, entonces esto mismo, ¿cierto? Pero el mensaje sería falta edad. Por otra parte, deberíamos tener el clave 1 punto is empty, y sería falta clave. Lo mismo pasa con la clave 2. Si es vacío, deberíamos escribir falta confirmar clave. Entonces, como pueden darse cuenta, el server lo que está haciendo, o lo que debe hacer cuando estamos en ejercicios de este tipo, es primero encontrar los posibles errores que pueden aparecer, ¿ya? Recuerden que este es un ejercicio de validación de servlet, y por ende esa es la estrategia que se debe trabajar, ¿ya? Ahora, al final, ¿qué debiéramos hacer? La típica pregunta siempre al final. Recuerden que faltan las validaciones, o sea, aquí faltan hacer muchas validaciones, pero una vez que hagamos todas las validaciones, recuerden que la estructura básica es que si error punto, ¿cierto?, sería, si es vacío, significa que no hay errores. Nosotros debiéramos dejar en la nube un request.setAttribute. Deberíamos dejar, por ejemplo, un OK, un mensaje de OK de que está todo correcto, y deberíamos
colocar aquí un mensaje directo que se puede llamar, por ejemplo, postulación creada, ¿cierto? Ahí. Y en caso contrario, debiéramos hacer eso mismo, así, pero acá deberíamos dejar el error y acá debiéramos dejar el objeto error, es decir, todo lo que va a tener guardado la variable error hasta ese entonces, ¿vale? Entonces siempre la estructura va a ser la misma. Tengo que declarar un error, declarar la captura de los parámetros, hacer mis validaciones, posteriormente hacer un proceso que puede ser un cálculo, una operación matemática, etcétera, y al final siempre viene la pregunta que me va a decir si es vacío, dejo un mensaje o dejo mis cálculos, ¿cierto? O las operaciones aritméticas, o simplemente en este caso un mensaje, y en caso contrario dejo un mensaje de error. Y posteriormente se redirecciona, ¿vale? Entonces esa es la estructura básica, para que lo entiendan, ¿ya? Ahora, el JSP, recuerden que también tiene que hacer un trabajo adicional, que es como el servlet deja algo en la nube, aquí, el proceso es el siguiente, ya, yo estoy aquí, presiono el botón, los datos viajan al servlet, el servlet, en este caso, el servlet captura la información, ya, ahí, captura la información, valida, puede procesarlo, al final, él comparte un mensaje, ya sea un mensaje de OK o un mensaje de error, y posteriormente se devuelve nuevamente al JSP. ¿Qué debe hacer el JSP? Debe ir a buscar ese nombre o ese nombre para poder entregar una respuesta. ¿Y eso cómo se hace? A través del scriptlet. Entonces, el scriptlet, recuerden que es así, y es así. Y entonces el scriptlet debiera rescatar ambos elementos, es decir, debiera rescatar un string llamado error, por ejemplo. Recuerden que aquí debemos hacer un casting de acuerdo a los otros videos, o al otro video, perdón, y hacemos un request.getAttribute. Recuerden que el servlet con setAttribute, él dejó un mensaje y nosotros debiéramos rescatar ese mensaje, ¿vale? Ahí. Y además nosotros debiéramos rescatar otro mensaje, porque el servlet puede dejar uno de los dos mensajes, pero el JSP tiene que ir a buscar sí o sí los dos. Uno va a ser vacío y el otro va a tener un mensaje. Entonces, para no mostrar un null, ¿cierto? De acuerdo a lo que habíamos explicado en el primer video, lo voy a explicar de nuevo. Si el error es distinto de null, lo que debería hacer en este caso el JSP sería mostrar, lo podemos hacer así también, mostrar el error. Y si el OK es distinto de null, voy a mostrar el OK, ¿vale? Entonces ahí ya lo tenemos ya armado la estructura funcional del servlet. El JSP va a ir a la nube del servlet y va a sacar, y el JSP va a sacar un error y un OK. Pero el JSP siempre va a sacar uno de los dos, ¿ya? Entonces va a sacar un error, pero si el servlet no dejó un error, error va a valer null, y como va a valer null, no se va a mostrar el mensaje, simplemente. Y si era un OK, el servlet rescata el OK también, y como era distinto de null, lo va a mostrar, ¿vale? Entonces ese es el proceso. Ahora lo vamos a ejecutar para que veamos cómo el servlet va a mostrar los datos. En este caso, los únicos mensajes que tenemos, ya que en este caso serían el mensaje de los campos vacíos. Si postulamos, fíjense que ahí ya tenemos el listado de que falta nombre, falta edad, falta clave y confirmar clave. ¿Qué es lo que falta ahora? Hacer validaciones referente a qué pasa si yo ingreso eso, eso, eso y eso, ¿cierto? Y ahí, supongamos que postulo. Me dice postulación creada, pero yo el país, si se fijan, no seleccioné ningún país, entonces el ejercicio hasta el momento está
incompleto. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es preocuparnos de las validaciones, porque ya el server está funcionando, le está entregando al JSP los valores y el JSP los está capturando correctamente, ¿ya? De esa manera. Entonces vamos a validar ahora. ¿Qué podemos validar? Vamos acá. Dice que el nombre no tenga números. Esa validación es un poco extensa, ¿ya? Y la vamos a trabajar de la siguiente manera. Para hacer esta validación, que el nombre no tenga números, es necesario, se podría decir, recorrer letra a letra, y si nos encontramos con un número, automáticamente mandar un mensaje de error, ¿ya? Y para eso se trabaja con el método charadd de la clase string, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa validación, de que solamente el nombre tenga números y no letras. Para hacer eso necesitamos lo siguiente: necesitamos un booleano que me diga si es que está correcto, y lo vamos a dejar en true, ¿vale? Y necesitamos un for, y ese for debe ir hasta nombre.len, ¿ya? De esa manera, nombre.len, ahí, con i++, y vamos a declarar aquí un char c. Lo podemos hacer todo en una línea, pero lo vamos a hacer así, por parte. Nombre.charadd, de esa manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos recorriendo el nombre letra a letra. A continuación, necesitamos una clase llamada character, que tiene un método estático llamado isDigit, ¿ya? Ahí está. Entonces este método devuelve verdadero si es que la letra que vamos a sacar es un número, ¿vale? Entonces, si es un número, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Correcto, lo cambiamos a falso, y ya dejamos de recorrer el ciclo, porque en el fondo la idea es que ya sabemos que el nombre está incorrecto. Fuera del ciclo, nosotros debiéramos preguntar si no es correcto, de esa manera, o correcto igual falso. Si no es correcto, error más igual, comillas, el nombre no debe tener números. Ahí, ahí y ahí, ¿vale? De esa forma. Entonces ahora, por ejemplo, ahí estaría validado el tema de los errores en el caso de que sea un número. Recuerden que el país, por defecto, si yo no lo marco, lo que viaja es 0. Fíjense que aquí dejamos por defecto aquí el país. Si yo selecciono tu país, el valor que viaja es 0. Entonces se podría decir que esa validación igual es sencilla, porque en el fondo sería si país.equals, no igual, recuerden que es un string, y con comillas colocamos 0, ¿cierto? Significa que también tenemos un nuevo error, que sería, por ejemplo, debes seleccionar un país y su respectivo BR y punto y coma. Entonces acá cerramos ese, así y así, ¿vale? Listo. Veamos qué otra cosa falta. Clave como mínimo 8 caracteres y deben ser solo números, ¿cierto? En este caso, como hicimos un checket, ¿verdad?, en los radios, esas dos validaciones estarían listas ya. Hicimos que debe escoger un país, y faltaría la edad, que debe ser numérico entre 18 y 100, y la clave debe tener como mínimo 8 caracteres como mínimo. Entonces, si preguntamos si la clave, vamos a preguntar por la clave 1 solamente, .len, el tamaño, ¿cierto? Si es menor que 8, significa que es un error. Entonces error más igual, ahí,
así, la clave debe tener 8 dígitos como mínimo. Ahí, BR, de esa forma. Y faltaría que no tenga la otra validación. Como pueden ver, son varias validaciones. La otra validación dice que la clave no tiene que tener solo números, ¿ya? O sea, yo no puedo crear una clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me debería dar un error. Debo tener letras o letras y números. Entonces esa validación se hace con un try catch corto, que sería así y así. Y el try catch sería el number format exception, que sería ese. Ahí. Entonces, para poder validar esto, en el fondo lo que tendríamos que hacer aquí es declarar un entero llamado a, por ejemplo, o pass, ¿ya? Y aquí deberíamos hacer la conversión integer.parseInt. Recuerden que el password no deben ser números. Y vamos a convertir la clave, ¿vale? 1. Probamos con la clave 1 en el fondo nomás, ¿ya? Inmediatamente vamos a saber que la otra, el confirmar clave, tiene el mismo problema. Entonces fíjense que esto es totalmente lo contrario. O sea, si yo hago la conversión correctamente, significa que la clave es un número, ¿verdad? Entonces eso a mí no me sirve y deberíamos manejar el error, ¿ya? Entonces este error sería la clave no puede estar conformada con números, ¿vale? Ahí. Entonces de esa manera. Entonces si pasa esa línea significa que eso se hizo correctamente y significa que la clave es numérica. Entonces en ese caso, en el catch, no se hace absolutamente nada, ¿vale? Faltaría entonces la edad, ¿vale? Entonces para el caso de la edad también tendríamos que declarar un entero edad igual a 0, ¿ya? Y deberíamos hacer un try, un catch también. Recuerden que los try catch se pueden hacer las veces que queramos y en cualquier parte del código. Eso y eso. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es colocar error más igual, ¿verdad? Como si se ejecuta el catch significa que la persona ingresó una letra o dejó los campos vacíos también, ¿ya? Entonces da lo mismo. Entonces acá le vamos a colocar un mensaje que diga la edad debe ser numérico y un BR. Entonces acá deberíamos colocar edad igual a integer.parseInt. Ahí. Y str edad, ¿vale? Ahí. Y acá deberíamos validar si es que la edad es menor a 18 o si la edad es mayor a 100, ¿cierto? También tenemos un error. El objetivo del servlet, insisto, es siempre encontrar los errores. ¿Ya? Recuerden que este es un formulario de validación, ¿ya? Entonces acá sería error, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la edad debe estar entre 18 y 100 años, ¿ya? No, ahí nomás. BR. Y acá tenemos la edad. Y faltaría, eso sería todo, parece. A ver. Entonces, si no hay errores, significa que pasamos todas estas validaciones correctamente. Lo más probable es que aquí en el isEmpty, acá enviaríamos un mensaje, pero aquí también tendríamos que hacer un proceso. Por ejemplo, insertar todos estos registros en una base de datos. Ese sería el objetivo final, ¿ya?
y en caso contrario enviamos los errores. Vamos a ver si es que tenemos todas las validaciones. Entonces, los campos vacíos, bien. Nombre que no tenga números, también. Edad debe ser numérico entre 18 y 100, está listo. Clave y no debe ser solo números, también. Debe estar seleccionado, eso está listo y está listo. Entonces fíjense que ahora el ejercicio estaría correcto. Vamos a revisar. Pinchamos y ahí tenemos todos los errores posibles. Dice falta nombre, falta edad, falta clave, falta confirmar la clave, debes seleccionar un país, la clave debe tener todos los mensajes habidos y por haber. ¿Ya? Entonces fíjense en un detalle también, o sea, si yo ingreso el nombre, la edad, la clave, ingreso números, voy a ingresar un 234, un 234, no sé si ingreso un 234, y acá Chile o Perú, postular, y me dice la clave de tener como mínimo 8 dígitos, ¿cierto? Y la clave no puede estar conformada con números. Se ejecutaron las dos simbologías. Fíjense en un detalle. ¿Por qué el formulario borra los datos que yo tenía correcto? ¿Verdad? ¿Se fijan en eso? Que si yo quiero ahora colocar el nombre Juan, el nombre Juan es correcto, ¿cierto? O la edad 20 y coloco Juan 1, por ejemplo, ¿cierto? Postular. Me dice falta clave, falta confirmar clave, el nombre no puede tener números, ahí está la validación. Debe seleccionar un país y la clave de tener 8 dígitos como mínimo. Pero la edad debería haberla conservado como campo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir en la prueba? En la prueba vamos a medir que se capturen los datos de esta forma, con Scribbler. Y lo vamos a dejar opcional la forma en cómo capturar los datos, ¿ya? Y para poder capturar los datos o conservar los datos, ¿ya? Se hace con el value, ¿ya? Ahí. Value. Cada textbox debiera tener un value, menos la clave, ¿ya? La clave no debiera tener value, ¿ya? La clave, la idea es que la anote de nuevo, ¿no? ¿Ya? Ahí. De esa forma y ahí. ¿Vale? Entonces, acá lo que debiéramos colocar, si no me equivoco, es esa estructura, nombre, ese nombre, y deberíamos colocar acá la edad, ¿vale? Entonces ahora cuando lo voy a actualizar nomás el formulario ahí. Bueno, la idea ahí no se van a borrar todos los campos, es decir, por ejemplo, si yo coloco Juan postular, se borra igual, ¿ya? Entonces no lo está tomando bien. Entonces sería param.nombre, si no me equivoco. Y acá param.edad. Vamos a guardar y lo vamos a actualizar, ¿sí? Entonces acá si coloco Juan postular, ahí lo conservo, ¿ya? Entonces se conservó Juan. Si coloco 20, ¿ya? Postular, ya ahí tengo menos errores. La clave, si coloco esa clave y coloco acá esa clave y selecciono el país Chile, postular, me dice que la clave tiene que tener mínimo 8 dígitos, ¿ya? Fíjense que el país se pierde. Si yo también he seleccionado Chile, se perdió. Para poder conservar ese campo hay que hacer todo un manejo de código scriptlet. No lo vamos a explicar para no enredar tanto el ejercicio de la prueba, ¿ya? Pero sí es importante hacer el tema de la validación de los campos. Solamente un código pequeño dentro de los campos de texto, que son esos que están ahí, y nada. Bueno, espero que les sirva el ejercicio. Traten de hacerlo primero por la cuenta de ustedes, o miren el ejercicio o vean el video y después traten ustedes de implementarlo por las suyas, ¿ya? En el fondo siempre armen la estructura primero para que funcione lo básico. Crean el formulario, crean el servlet
y no se ensañen en validar primero todo. Validen una cierta parte y después hacen esta estructura que es la que está acá, ya la del esa parte, y esa parte es clave para poder resolver los ejercicios que van a estar en la prueba, ¿vale? El otro video, no sé si tengo tiempo, lo voy a hacer, estén atentos ahí al canal, ¿vale? Sería